La quiero saludar en esta parte del programa, Diego Arria, es presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania. ¿Por dónde comenzamos? Ver sentado allí en esa mesa hombres como Claudio Fermín, digamos con una historia en la democracia venezolana, o a representantes de Eduardo Fernández. ¿Qué es esto, embajador Arria? ¿Cómo interpretar esto de hoy? ¿A quiénes representa? ¿Cómo están negociando la libertad de Venezuela? ¿Qué les pasa? Pues mira, yo creo que tú lo comenzaste a calificar bien. Ellos tienen un largo kilometraje de pasar de distintas toldas políticas a otras, hasta que al final decidieron formalmente aparecer, yo le diría lo que más diplomática y elegantemente se puede calificar como colaboracionistas del régimen, prestándole una coartada que sin la menor duda le sirve por poco tiempo al régimen para decir que hay segmentos de la oposición. En el exterior no son conocidos esos ciudadanos, por lo tanto algunos dirán, caramba, hay un grupo de la llamada oposición que está negociando con el régimen, que realmente quiere buscar una salida pacífica y constitucional, cuando realmente esto es una pantomima y realmente a lo que le están sirviendo estos personajes, sin la menor duda, es al régimen de la narcotiranía de Maduro. Ahora, doctor Arria, es que yo creo que, no se representan ni a sí mismos. Es que yo creo que de las cosas que me ha costado digerir o entender en el transcurso de los últimos días está este anuncio que se hace hoy. ¿Cómo le dan aliento al régimen de esta manera? Es decir, ¿bajo qué premisa? ¿Quién les va a creer en Venezuela que ellos están representando a sectores de la oposición? Pero fíjate, en Venezuela, sin la menor duda, no le vamos a creer. Fuera de Venezuela, los que no los conocen pueden decir, ah, caramba, hay 4 partidos, aunque realmente no son partidos, sino grupitos de la oposición que quieren buscar una salida democrática, pacífica, a diferencia de la oposición formal que realmente la encuentra muy radical. Esto, si no fuera tan trágico, sería una cosa bufa, pero sí no debe ser subestimado. Yo creo que los que entendemos el tema y lo conocemos, tenemos que rápidamente movernos para que ubicar a esta gente en el contexto en el cual pertenecen, que definitivamente no es el de la oposición, es el de la cooperación, colaboración con el régimen. Ellos lo pueden llamar de cualquier manera. Yo creo que les van a dar alguna zanahoria. De repente sueltan algún preso, de repente toman alguna medida que pueda parecer como que están realmente negociando. Yo creo que ellos no están negociando. Lo que están es simplemente anunciando un acuerdo que lo irán informando en fases para que parezca una negociación, mi querida Dania. Claro, pero fíjese una cosa, embajador Arria. Digamos que las únicas instituciones o la única institución reconocida por la comunidad internacional es la Asamblea Nacional. Así como es reconocido Juan Guaidó como presidente interino. Lo único que pueden proyectar hacia afuera es ese terrible signo de que la oposición no logra unificarse nunca, sino que cada quien anda siempre por un lado diferente. Es verdad. Esta maniobra, esta gente abona en ese sentido, abona en el terreno que viene sosteniendo el régimen, de que la oposición estamos todos enfrentados. Entonces saca y dice, no, este es un grupo más serio de la oposición. Yo creo que no se puede subestimar los efectos negativos que esto tiene en la imagen externa nuestra, por lo poco conocidos que son estos ciudadanos en el exterior. En Venezuela, como tú lo decías al principio, eso no tiene, yo diría, no solo no tiene importancia, sino que realmente serán condenados por la opinión pública. Ahora, por otra parte, y bueno, por supuesto como parte de todo esto mismo, el régimen de Maduro anuncia que no
que no iba a sentarse de nuevo a participar del mecanismo de Barbados, y Juan Guaidó lo da por terminado, pero igual es algo que para muchos, entre ellos usted, nunca tuvo sentido. Pues fíjate, no solamente no tuvo sentido, sino te voy a decir algo también previo. Uno de los personajes de estos grupos de hoy, de colaboracionistas, fue el que inició el proceso en Santo Domingo, como tú te recuerdas, sí, era escondido, y solo hasta que nuestro amigo Antonio María Delgado del Miami Herald lo denunció. Yo siempre dije que eso tendría consecuencias muy graves para el país, y las sigue teniendo. Ahora bien, yo no logro entender, Iván, y aprovecho tu pregunta, si Leopoldo López, que fue el que originó esta iniciativa, y luego seguida por Guaidó y el resto del gobierno colegiado, de ir a Oslo y luego ir a Barbados, en lo cual se estaba jugando el futuro de Venezuela, con una representación tal vez inadecuada para la complejidad de la situación, no informaron por qué lo hacían. Y ahora simplemente yo he visto el comunicado. Realmente el comunicado del gobierno colegiado lo encuentro no solamente chucuto, lo encuentro muy pobre, porque algo tan importante no puede decir, bueno, el gobierno se le tiró con mentiras baratas y tal por cual. No, en ese comunicado no se habla solamente de lo que ellos decían. Uno, que renunciara a Maduro y también Guaidó. Dos, que se nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero no se habla, por ejemplo, cómo se trató el tema de los presos políticos, de los desaparecidos, de la libertad de comunicación, temas que son fundamentales para los venezolanos. Yo creo que el gobierno colegiado le debe no una reflexión, le debe una explicación detallada a los venezolanos de qué realmente fueron los argumentos y los temas que negociaron, cuáles fueron los que acordaron que no aparecen en esa comunicación, y hasta qué punto habían avanzado o no. Yo creo que eso es fundamental conocerlo. Conocer detalles de lo que fue una negociación inicial, y si no le queremos dar el nombre de negociación, cuáles fueron los temas que se plantearon en esa mesa, bajo qué premisas se produjo ese acercamiento. Yo creo que sería interesante saberlo. Coincido con usted. Una sola cosa, fíjate que ¿cómo es posible que nosotros no conozcamos cuál fue la posición con respecto a impunidad, reconciliación, reunificación, justicia? ¿Acaso esos no fueron temas negociados, cuáles se acordaron? Entonces, ese comunicado, te repito, del gobierno colegiado es sumamente pobre, sumamente inadecuado y muy injusto con los venezolanos, que le vienen dando respaldo a ese gobierno interino colegiado, y que no se le informe de lo que nada menos que lo que estaban negociando, que era el futuro de Venezuela. Y como dijo un diputado, creo que Stalin González, esto no sirve y ya no vamos más allá. ¿Cómo es posible? Se trata de una cosa que yo me imagino que lo veían de tal seriedad que comprometieron al país ante el mundo de que estaba en un proceso de negociación. Y ahora simplemente dice, se fueron. ¿Cómo que se fueron? Entonces fue el gobierno colegiado el que llamó al gobierno o al régimen, y no al revés. Yo pensaba que era al revés. Ahora, embajador, no lo quiero despedir sin tener su opinión en relación a lo que ha sido polémica en los últimos días, como son las fotos de Guaidó con miembros de una banda criminal, los rastrojos. En Colombia se ha publicado lo que ocurría de este lado, que era la llegada de Guaidó con alfombra roja, pero sobre todo quiero compartir con usted y con nuestra teleaudiencia, lo hice en la primera parte del programa, pero no quiero perder la oportunidad de escuchar otra vez a Delcy Rodríguez hablando de este tema. Regreso con usted, escuchemos. Es realmente una cosa, bueno, bárbara. Nunca en la historia política de Venezuela habíamos presenciado algo de un grupo que dice llamarse político, pero en realidad, como lo hemos demostrado con pruebas, es una banda criminal. Bárbaro estas declaraciones, embajador Arria. Nunca hemos presenciado en Venezuela, sobre todo en los últimos años, declaraciones o pronunciamientos asociando a representantes del régimen con el narcotráfico, por ejemplo.
Yo quiero su opinión en relación a esto. Yo creo que realmente ha sido injusto eso. Yo no puedo imaginarme que Juan Guaidó conocía de una o de cualquier manera a estos personajes. Y en la época de los selfies, de las fotos permanentes, este es un peligro que corren todos los hombres públicos. Yo me recuerdo cuando yo era gobernador de Caracas y no había lo digital, que cuando yo iba llegando a la Plaza Bolívar, hay gente que corría a abrazarte y luego enseñan tu foto en el ministerio, en tal cosa, para decir que son tus amigos. Aquí algo similar. Así que yo lo encuentro realmente muy injusto aseverar algo semejante. Embajador Arria, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros en NTN 24. Buena tarde. Muchas gracias a ti, Eran.